Hola a todos. Vamos a hacer un delicioso panquecito con solo 3 ingredientes, lleno de fibra, sin huevos, sin harinas ni azúcar, pero con mucho sabor. Y además de todo sin horno, así que si quieren aprender cómo hacerlo, no se vayan porque comenzamos. Para esta receta usaremos solo estos 3 ingredientes y el cuarto ingrediente es opcional y les daré sustituciones para que les sea más fácil poder hacerlo. Usaremos avena de preferencia cruda, pero si tienen instantánea está bien, solo que queda más cremoso y a veces más húmedo. Para endulzar usaré ciruelas, también conocidas como guindones. Pueden sustituir por dátiles o por higos secos o cualquier fruta seca pero que sea pulposa y dulce. Y por último, nueces de cualquier tipo, que pueden sustituir por almendras, por nueces de la India o también por cacahuates, todos ellos funcionan bien. Esto es bien fácil, pondremos a remojar la avena con agua bien caliente. Debemos procurar que todas las hojuelas se mojen, así que hay que mezclar un poco y luego compactar. Y reposamos por 10 minutos mientras preparamos lo demás. Ahora la nuez la partimos en 2 porciones, no importa que no sean tan exactas. Una de ellas vamos a molerla en la licuadora o procesador hasta dejarla bien finita. Listo. Si observan, no queda hecha polvo porque es imposible ya que si molemos de más se hace crema, pero queda como arenita súper fina. Así debe de quedar, solo debemos evitar que queden trozos muy enteros. También hay que preparar el molde, yo usaré uno de esta forma, pero pueden usar el que tengan a la mano. Hay que engrasarlo muy bien, yo pondré papel para horno para no batallar, pero no es obligatorio. Únicamente con la engrasada está perfecto. Y una vez listo, lo reservamos. Con las ciruelas pasas haremos lo mismo, vamos a molerlas para hacerlas una pasta. Si su licuadora no es tan potente, les sugiero que agreguen 4 cucharadas de agua para poder molerlas. Y así deben de quedar, como puré. Puede que algunos trozos no se muelan bien, pero no pasa nada. E igualmente vamos a reservar. Ya pasaron 10 minutos y miren cómo se hidrató la avena. Ahora con una palita o una cuchara vamos a tratar de romper las hojuelas. Esto es para que nos quede con una textura más cremosa. Si ustedes sí consumen huevo o quieren echarle, agreguen 2. Y esto hará que les quede más esponjoso, menos compacto y más tipo bizcocho. Miren cómo se pone cremosa. Ojo, yo no agregué huevo. Y tampoco agregué polvo para hornear, pero si quieren agregar, este es el momento. También agregaremos la pasta que hicimos de las ciruelas o los frutos. Y vamos a mezclar un poco. Este ingrediente es el opcional. Agregaré 2 cucharadas de cacao puro o también puede ser cocoa. Si les gusta mucho lo chocolatoso, agreguen 4. Y ahora sí, mezclamos muy bien. Ahora agregaremos la nuez molida pero de a poquito, para evitar que se nos hagan grumos, e iremos mezclando solo un poco cada vez. Así lo haremos hasta terminar con toda la nuez. Al final quedará esta textura, es pesada pero no está seca. Si ustedes ven que les queda muy seca, agreguen unas 3 cucharadas de agua. Si recuerdan, reservamos la mitad de la nuez en trozos. Vamos a agregar una poca y dejamos tantita para la decoración, pero es opcional. Y mezclamos solo para integrar. Listo. Ahora directo al molde. Los ingredientes estarán en la caja de descripción para que los busquen ahí. Con la palita húmeda vamos a extender, pero no compacten demasiado. Ahora a cocinar según estas indicaciones que les dejo escritas aquí. Pongan pausa para que puedan leer o tomar una foto.
Yo usaré el método a vapor. Recuerden que pueden hornear o meter a freidora de aire o también en microondas se puede. En las indicaciones anteriores vienen todos estos datos. Mi vaporera ya está precalentada. Después de acomodar el molde lo tapamos con un papel aluminio en forma de casita de campaña. Tapamos y vamos a cocinar el tiempo que les indiqué. Esto huele muy bien. Imaginen si agregamos vainilla o canela, olería más delicioso. Este panqué casi no leva, es compacto con una miga como de brownie. En las orillas se nota que se coció. Quedará húmedo pero no está crudo, solo hay que dejarlo tibiar por unos 8 minutos. Pasaron 8 minutos y el molde aún sigue bien caliente, pero debemos desmoldar o se nos va a remojar. Nos aseguramos de que no se haya pegado. Y aún sigue muy caliente, pero hay que desmoldar. Miren la textura, se ve bien jugoso. Quitamos el papel con cuidado. Y voilà. Miren, aquí tenemos nuestro panqué tipo brownie. Ahora solo dejaremos enfriar para decorar, pero esto es opcional. Yo quitaré este pedacito solo para que se vea más lindo. Miren esta textura. Lo estoy bañando de yogur natural mezclado con cacao. Pongo las nueces que reservé para decorar. Y ahora sí vamos a cortar una rebanada para poder probar, porque no sé a ustedes, pero a mí sí se me antojó. Antes les voy a mostrar la miga más de cerca. Vean esta jugosidad. Con este trozo es más que suficiente para llenarme. Tiene una miga compacta, pero miren qué rico se ve. Lleno de fibra, especial para un buen desayuno. Llegó la hora de la sacrificación, con permiso. Justo de dulzor. Súper húmedo, pero no está apelmazado. Rico. Bueno, familia, los invito a suscribirse gratis y activar la campanita en la opción que dice todas para que les puedan llegar mis recetas. Gracias por verme, por darme like y por dejarme sus comentarios de apoyo. Les mando un abrazo muy fuerte y lleno de mucho cariño. Dios los bendice. Bye bye. Espera, no te vayas. Te recomiendo ver mis videos completos de principio a fin y revisar siempre el primer comentario porque les dejo información importante. Si das clic en el botón verde que aparece aquí, te suscribirás gratis. Aquí te dejo 2 videos que seguro te van a gustar. Bye bye.